Hola, bienvenidos a otro podcast de alta cultura pop, el podcast que hablamos de cosas de la cultura pop. Ribu, ¿estás ahí? ¿Cómo andás, Fran? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Disfrutando de estas tardes veraniegas de calor y humedad. Sí, pesadísimo, la verdad. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Después en invierno nos quejamos del invierno, del frío, ¿viste? Ujú. Y así somos los argentinos. Exactamente. Bueno, me parece que estaría bueno hablar de una serie que en este momento es un fenómeno mundial, ¿no? Creo que se habla mucho, que da mucho que hablar, digamos. Hablamos nada menos que de The Boys. Exactamente. La serie de Amazon Prime. Chivo. Sí. ¿Y qué te pareció? Una serie polémica. Polémica, sí, polémica es la palabra más indicada. Yo la verdad que la vi la primera vez y no me gustó nada, nada. Traté de analizarla, viste, de entenderla. Contundente. Sí, sí, traté de, viste, de ver por qué, o sea, aparte busqué opiniones y la mayoría de las opiniones son positivas. Mm, A mucha gente le gusta y le parece brillante, fantástica. ujú. Hay quien dice en las redes la mejor serie de superhéroes Sí. y no podía entender cómo. Sinceramente a mí no me parece para nada la mejor serie de superhéroes. Ni siquiera me parece una buena serie. Así que estuve analizándola bastante, encontré puntos positivos y bueno, creo que también le encontré explicación a todas las cosas negativas que veo. Sí, yo creo que hay que aprender de esas puntuaciones que uno ve en internet o esas críticas, ¿no? Que muchas veces los criterios son hasta pagos. Por ahí, obviamente, si uno ve a personas que no, no se venden, Sí. se guía por eso, bueno, es una cosa, pero Hmm. es verdad que se hablaba muy bien de la serie y a mí también me llamó mucho la atención por ese lado. Y creo que me pasa un poco lo mismo que te pasa a vos por lo que estás comentando. Mirá vos, mirá vos. Bueno, entonces estamos en la misma página. Sí, ¿sabes que vi críticas de internet? Bueno, me fijé en Rotten Tomatoes, que siempre es una referencia para... Más que nada, no por el puntaje en sí, sino por las críticas que aparecen, ¿no? La mía es IMDB, siempre. También, claro, sí, sí, sí. Una institución, creo que es una de las primeras páginas de internet que existieron. Mirá vos. Histórica. Y bueno, me fijo ahí, me pasó lo mismo cuando... Me pasó no, hice lo mismo cuando hicimos el programa de Joker y cuando hicimos el programa de Wonder Woman, Ujú. que ven acá arriba. Claro. Y sabes que muchos críticos con los que estaba en desacuerdo en esos programas eran los mismos los que odiaban Joker y que odiaban Wonder Woman, casualmente. Mira. Pero también odian The Voice, así que ahí estamos de acuerdo. Eso me llamó mucho la atención. Por lo menos estoy de acuerdo con críticos con los que estuve en desacuerdo antes. Mira vos. Has hecho alianzas con el enemigo. Exactamente, me acosté con el enemigo. No, 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 es... ¿qué va a ser? A veces uno puede estar de acuerdo y a veces en desacuerdo. Igual creo que estamos en desacuerdo por las mismas razones. Eso no es tampoco casualidad, ¿no? O sea, Mm. ¿por qué criticamos The Voice? ¿Verdad? También estoy viendo por qué lo alaban tanto, ¿no? Quizás vos también has visto alguna crítica positiva sobre The Voice. No, no leo muchas críticas. Yo por ahí veo los puntajes o, bueno, si empiezo a ver en YouTube que hablan y hablan de la serie o lo que sea, bueno, ahí empiezo a investigar un poco. Ajá, Por ejemplo, tuve dos sensaciones por ahí un poco distintas entre la primera temporada y la segunda. ajá, Al principio me pasaba que me generaba mucho, como mucho rechazo y cómo me impacta la parte dramática de la serie. sí. Es como que al principio me deprimía bastante. Pensé que iba a haber como una serie de superhéroes, piola, ¿viste? No sé, pero de repente me encuentro con algo que no me esperaba, básicamente. Sí, sí. ¿Estás hablando específicamente del principio de la serie, por ejemplo, y lo que desata toda la historia? Sí, o cómo se va desarrollando, ¿no? De cómo encaran los temas. ¿Viste? Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que podemos spoilear tranquilamente, ¿no? Ujú, Cuestiones. A ver, hay una cuestión que casi no es spoiler porque es el principio de la serie. Al protagonista lo presentan primero con su novia, todo muy feliz, y un segundo después la mina está hecha puré, ¿no? ujú, Y te das cuenta que es el que lo hizo fue un superhéroe, ¿no? Y que claro, se va corriendo y no pasa nada. ujú, Y creo que eso de alguna manera te presenta el tono de la serie, o por lo menos el tono al que quiere apuntar, ¿no? sí, Creo que mucha gente que lo ve como algo medio chistoso, como exagerado, ¿no? sí, Un poco de humor negro o algo como exagerado, ¿no? Una muerte así como horrenda. claro, Pero creo que el gran problema, o por lo menos uno de los grandes problemas que le veo a la serie, es que no sé si es del todo consistente con el tono. Creo que a veces se quiere poner seria, como viene con un tono que quiere ser como liviano, o exagerado. Sí, creo que juega un poco con la exageración, y en ese sentido trata de ser liviana, pero después por ahí quiere tocar temas más profundos y no sé si pega, ¿no? Es como que a mí me encontró un poco tonalmente desorientado. No me resultó muy chistosa, muy graciosa en sí. claro, Momentos que claramente quería ser humorística. Yo que se muestra un montón de cosas horribles. Muestra también abuso ujú, o acoso sexual. claro, De una forma que, no sé, que trata de ser como choqueante. Y calculo que te trata de sacar una risa con ese shock. Pero, no sé, es como... bueno, creo que tiene un tono muy cínico ujú. en general, ¿no? Como que se ríe de todo de una forma bastante superficial en sí. A mí me parece lo mismo, o sea, que sí, presenta cosas para supuestamente hacer humor y, no sé, me generaba medio rechazo, Ujú, no me causaba en definitiva. Después por ahí alguno que otro sí, pero qué sé yo, no sé. Es una serie complicada. Yo pensé que también con lo del tono te referías mucho al color, ¿no? Al uso del color y eso que también me choqueó bastante en ajá. la primera temporada, que creo que en la segunda lo fueron modificando. Ah, ¿qué viste ahí? Como uso de colores medio sepia, unos colores muy raros. Eso al principio. Sí, como en la primera temporada. Ujú, En la segunda como que hacen una parodia del color sepia de Zack Snyder, de las películas de sí. DC, bueno, pero el tono en general, el uso de la paleta de colores, eso también es como que no me gustaba mucho, ¿viste? Ujú, Como que también me saturaba visualmente. ujú. Creo que juega un poco con eso, Claro. con la saturación, Ujú, en todos los sentidos. Yo tengo un problema muy grande con las escenas de acción de la serie. Me parece que están horriblemente dirigidas. ujú, Yo siempre tomo como ejemplo como una escena de acción fantásticamente dirigida, como aquella famosa escena en Daredevil, ¿no? Del pasillo donde claro. pelea contra todos, se los revienta a todos y aparte es todo una toma, si no me equivoco, ¿no? Creo que es una toma continua o Sí, a lo sumo tiene pocos cortes. ujú. Sí, de la serie de Netflix. Claro, exactamente. Daredevil es la serie de Netflix, no la película de Ben Affleck. Claro, pensé que ibas a decir la de la plaza. No, 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 no. No, no, esa no, esa no. En cambio, las escenas de pelea de acá de Voice son cortes de microsegundos que marean, no te dejan entender nada de lo que está pasando. Mm, Hay un par de escenas que también no son de pelea, pero que hay una que está el personaje de Frenchy haciendo alguna cosa, creo que está haciendo una bala para dispararle a Translucent o Traslúcido, como lo tradujeron acá. Y ahí todo, bueno, son todos cortes así como todos muy rápidos mm. y marean, realmente no Sí, hacen como frenético, sí. muy frenético, claro, Sí, ¿viste? sí. Y realmente no se entiende nada de lo que está pasando. Y bueno, me parece una pésima decisión en cuanto a la dirección y bueno, la edición, ¿no? De por sí. Horrendo, horrendo. Este es un muy mal ejemplo de acción. Claro. Así que digamos que por ese lado, mal. Tiene buenos efectos especiales Sí, en sí. general, Sí, sí. me parece. Eso destaca muchísimo para mí. Sí, 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 sí. Porque las series por lo general siempre tienen, comparado con las películas, pierden con los efectos y esta serie se ve que impresiona muchísimo la calidad que tienen, ¿no? Sí. Yo que me vi unas cuantas series del Arrowverse. Sí, claramente esas series tienen un presupuesto mucho menor. Claro. Hacen cosas bastante buenas en general con el presupuesto que tienen, pero digamos que se nota que acá hay mucha más guita puesta en cuestiones de efectos y eso. No, lógico.
Aparte, bueno, son temporadas mucho más largas y estas, dentro de todo, por suerte, tiene pocos capítulos, entonces hace que se maneje el presupuesto de otra manera. Otra de las cosas que me chocaba mucho era la duración de cada capítulo. Si bien son 8 capítulos nada Ujú. más, duran como 1 hora más o menos cada uno. Sí. Ya algo que supere 40 minutos para una serie siempre me choca. Ujú. Y había momentos como muy, no sé si estirados, pero en esa cuestión vertiginosa que tiene por ahí a veces, ¿no? Y frenética, hay Sí. momentos donde como que todo se plancha y me daba la sensación de que no pasaba absolutamente nada relevante a la trama, o que nada, que en el medio no pasaba nada. Me suena que dijiste esto en el capítulo de las Ah, series. sí. ¡Ting! Ujú. Claro. Ese fue un adelanto. Sí, sí. Sí, puede ser. A mí me costó un montón, especialmente la primera temporada. Mm, Sin embargo, voy a confesar que un poco me enganchó a verla. O sea, la vi completa la serie, las 2 temporadas. ujú. Y hay algo que tiene que te engancha, que creo que es un poco la historia de fondo o la historia en su expresión más simple, ¿no? Claro. El hecho de un grupito de personas luchando contra una corporación enorme que tiene a estos superhéroes invencibles o Ujú, aparentemente invencibles, ¿no? ujú, Aparte de que ellos, los buenos, digamos, en este caso, no son superpoderosos, a excepto de uno de los personajes. Entonces tienen que tratar de ganarles con ingenio, ujú. más que con fuerza. Claro. Y eso es interesante, creo que eso es el punto más positivo que tiene la serie, ¿no? Como historia. Sí, me llegó muchísimo el final de la primera temporada, Ujú. donde hay una como una revelación y me enganchó. Y yo vi como una evolución por ahí en la segunda temporada que se hace más amena y creo que los capítulos están mucho mejor. Sí, hubo una diferencia bastante importante entre la primera y la segunda temporada, es que la primera temporada la alargaron con todos los capítulos al mismo tiempo, Ujú, digamos, simultáneamente. En cambio, la segunda temporada fue con un estreno semanal. Yo imagino que habrán estado un poco más atentos a la recepción del público, no sé, la verdad, pero más conscientes de lo que estaban haciendo, me parece. claro, Al mandarlo todo junto en la primera, no tenés idea de lo que le va a parecer al público, claro. ¿no? Está bueno eso. Puede ser, ¿no? Es una cuestión. Después a mí me gustaría tocar un tema que creo que es crucial, refiriéndose a una serie como The Voice, y es el hecho de, bueno, muchos se refieren a esta serie como una parodia o una sátira de los superhéroes o de, no sé, de los personajes en sí o del género en sí. Ujú, Y la verdad que estuve analizando mucho ese tema porque sinceramente no, bueno, sinceramente no me pareció sincera si es una sátira. Creo que realmente no emplea bien los mecanismos de una sátira. Sabes que lo vi un poco reflejado en lo que pasó con Los Simpsons, cuya historia ya tocamos en un podcast anterior. En el sentido de la relación que tenían los Simpsons con la cultura popular, ¿no? Con los famosos y con todas esas cosas. Y cómo también los Simpsons dejaron de ser una sátira de la sociedad para ser un producto más de la cultura y de la cultura masiva, digamos, ¿no? claro. Nos perdieron totalmente su lado político, de alguna manera. Ya no hablan de nada o no se quejan de nada de alguna manera, no satirizan nada. Ujú, Y hay un filósofo estadounidense que habla sobre el posmodernismo, que se llama Frederick Jameson, que justamente habla de la desaparición de la sátira como género en la era posmoderna. Y lo que él dice es que se convierte en lo que él llama pastiche. ujú, El pastiche es la imitación de un estilo idiosincrático peculiar o único que utiliza una especie de máscara lingüística. Y a diferencia de la parodia, es como una imitación neutra, es decir, agarras elementos, ¿no? De algún momento, de alguna obra o de alguna cosa y los pones en otra, pero bueno, es lo que haría una parodia, ¿no? ujú. Tratando de dar algún mensaje o de criticar algo inherente a ese elemento. En cambio acá, simplemente estás poniendo un personaje, por ejemplo, que remite a Superman o a Capitán América o a los dos juntos, pero que es Homelander o como lo tradujeron, el Patriota. Sí. eh, ¿No? Pero, ¿qué dice Homelander sobre Superman o sobre Capitán América? Nada. Es simplemente una referencia. Es una Ujú, referencia vacía. Ahí tenés pastiche, ¿no? claro. Un ejemplo que cita Jameson también,
que hace un poco a lo que hemos hablado en los capítulos, es cuando las películas remiten a otros tiempos. Por ejemplo, él habla de las películas que representaban la década del 30 o la década del 50. Pone como ejemplo American Graffiti de George Lucas, Ujú. que retrata la década del 50, pero de una forma estilizada y que de alguna manera reduce la historicidad a meros elementos estéticos. Pasa lo mismo con los 80s. Podemos hablar de eso con Stranger Things, por ejemplo, o Mm. bueno, lo hemos hablado en el capítulo de Wonder Woman 1984. Ujú. Y también, ¿dónde hablamos sobre eso? En otro capítulo. En el de Donnie Darko. Exactamente, en el, el de Donnie Darko, el anterior. Que convertís. Por ahí en Donnie Darko no pasaba tanto. Pero pasa muchísimo con la estética y el uso de la estética ochentosa. Como de alguna manera los ochentas se vuelven ya un conjunto de elementos estéticos y no una historia en sí, ¿no? Nos olvidamos un poco de lo que implican los ochentas o lo que implica una época histórica, ¿no? Ujú. Eso es lo que está, según Jameson, pasando en la era posmoderna. Y creo que Sí. para mí, The Voice es un claro ejemplo de eso. O sea, podría citar un montón de cosas, ¿no? Creo que ninguno de los personajes de los Seven, ¿no? Los superhéroes de The Voice, realmente parodia o satiriza, o creo que sátira es por ahí más, es algo más completo que una parodia, ¿no? Satiriza realmente a un aspecto real de los superhéroes o de los personajes que pretenden satirizar, ¿no? Queen Ujú. Maeve creo que no tiene nada que ver con Wonder Woman. The Deep no tiene absolutamente nada que ver con Aquaman. A lo sumo el hecho de que dicen que habla con los peces y se ríen de eso. Pero Ujú. no está hablando de nada malo que tengan en sí los personajes o nada bueno. Claro. Y tampoco en el género en sí, ¿viste? O sea, si realmente vamos a decir que The Voice es una parodia o una sátira, bueno, explícame por qué, pues yo realmente no veo nada. Claro. Sí, a mí me hizo dudar muchísimo eso de por qué tanto vos decís el Capitán América. Yo la verdad que vi más referencias al universo de DC, por esto que te decía Ajá, también del tono, del color, el uso del color y todo eso. sí, sí. Más los personajes me tiran más para el lado de DC Comics. Ajá, está Y bien. me preguntaba por qué, ¿no? Porque si justamente vos vas a hacer, o como vos decís, una sátira, tratando de hacer una crítica a las corporaciones de los superhéroes, ¿no? Que hoy Ujú, está en boga, sí. y justamente una mega corporación como Disney compra a los personajes de Marvel, ¿por qué te Ujú. metes con los de DC? Y Sí, sé que son más genéricos quizás que los de Marvel, por ejemplo, porque tenés el superhombre, la supermujer, el hombre oscuro, ¿no? Pero, ajá. ¿cuál es el problema con los personajes de DC, básicamente? ¿No? Yo lo tomé muy personal. Mirá vos, Porque mirá vos. a mí me gusta muchísimo el universo de DC, no sé si tanto el universo cinematográfico, pero yo desde Claro. chico siempre me gustó DC Comics. Ujú. Nada, me pareció muy raro eso, que se la agarren con ellos y no con Marvel, ¿no? Justamente, que es la corporación en estos momentos. Me llamó muchísimo la atención eso y como que no lo pude tomar en serio. Porque si vas a hacer claro, pues si vas a hacer una crítica a la corporación, a lo que implica, como vos decís, por ahí sí es una idea de qué nos pasaría con el poder, ¿no? O con los superpoderes, mejor dicho. Sí, sí, sí. ¿Cómo los utilizaríamos? Porque la serie nos revela, alerta spoiler, en un momento que no son superhéroes, no nacieron teniendo superpoderes, sino que son personas comunes y corrientes que tuvieron un tratamiento desde muy chicos con una droga. Sí. Y bueno, por ahí la serie juega con lo que harías realmente. Si fueses invisible, ¿qué harías? Yo creo que el concepto de The Voice es qué harías si tuvieras superpoderes y fueras un preadolescente caliente, a lo sumo. Eh, si sos una persona un poco inteligente, creo que podrías hacer más cosas, además de estupideces. Ujú. O sea, creo que en sí los personajes de los Seven y todos los superhéroes son bastante infantiles. No, ni creo que son. Bueno, Homelander creo que es la personificación de eso, ¿no? Es un tipo con una Claro. inmadurez emocional brutal, que está Ujú. justificada.
no tan así con los otros personajes. Creo que todos tienen una profunda inmadurez emocional, ¿no? Ujú. Eso es lo que los hace unos personajes completamente despreciables. Que tratan de darles como cierta simpatía, pero para mí son despreciables, no tienen nada, ningún aspecto que realmente los redima, ¿no? Claro, Y creo que en sí tampoco redimen a la serie. La forma en que toca los temas. Esto que vos decís de las corporaciones. Por ahí es una falacia dominant, pero el hecho de que critiquen a Disney, ponele, o a DC, o a lo que sea, ¿de dónde viene la crítica? ¿Viene de una productora independiente? No, viene de Amazon, claro, cuyo CEO es el hombre más rico del mundo, y aparte Amazon tiene un montón de pecados. Amazon es una empresa que evade impuestos, que es abusiva con los empleados, que tiene trabajadores esclavos en China. Hay ujú, un montón de cosas, todas con pruebas de los manejos asquerosos que hace Amazon como una megacorporación. Entonces, ¿no es un poco hipócrita? claro, ¿No? Creo que la clave de esa crítica es bastante particular, porque en sí lo que te está diciendo realmente The Voice no es que las corporaciones son malas, sino que dentro de las corporaciones hay gente mala, ¿no? claro. Los identifica bastante bien. En la primera temporada es el personaje de la novia de Daniel LaRusso y de Marty McFly, ¿cómo es? Exactamente. Elizabeth Shue, Sí. ¿no? Y de Gozo, te estás olvidando, ¿cómo es el nombre? Es verdad, de Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Claro. Claro, sí, 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 sí. Bueno, no. En fin, identifica muy bien a los villanos en realidad. Y los personifica. Entonces, digamos que tampoco es una crítica al sistema. O sea, cualquiera que diga eso, lamentablemente no, va a tener que buscar una buena explicación porque yo no la encuentro. Sí, o mal hecho, digamos. También puede pasar O mal eso. hecho, sí, sí, sí. También como digamos que está basado en un cómic bastante mediocre, Mm, ¿no? Es del escritor Garth Ennis, que también tuvo sus buenos momentos en Punisher, en Hellblazer, la de John Constantine, y bueno, después hizo algunas otras cosas más criticadas. Preacher es una de ellas, que tiene sus fans. Tuvo su serie también, bastante extrema también, pero no tanto como The Voice. Pero es un tipo que, Garth Ennis, que se lo conoce por su odio profundo a los superhéroes. Cada vez ah, que mira, tiene que hacer una historia de superhéroes, exceptuando a Superman, del cual habla bastante bien él en sus historias, en general los pinta como unos boludos. claro. ¿No? Entonces no es raro que una crítica así venga de esa persona. Pero bueno, como te digo, creo que le falta un poco de inteligencia, un poco de profundidad. La forma en que toca otros temas como, bueno, la masculinidad tóxica, que aparece retratada de muchas formas, ¿no? Ujú, Creo que la más obvia es el momento en que The Deep trata de abusar de Starlight, ¿no? ujú, Y aparte la amenaza con que si no hace lo que él quiere, la va a echar de grupo, que es el sueño de ella. Toda una cosa bastante cínica. Y a su vez el tipo es como que The Deep muestra como, trata de mostrar como su lado sensible y no sé qué, pero a su vez es una basura, ¿no? Y creo que no está bien retratado como personaje. Me parece bastante superficial como personaje. También otra cosa que de la masculinidad tóxica es esta cuestión con los The Boys, que son, bueno, en su mayoría hombres, ujú. de alguna manera con una masculinidad más estereotipada, y el personaje de Huey, que es de una masculinidad menos estereotipada, ¿no? Es como, lo pintan como medio nerd, medio bobito, y en cambio lo tenés a Butcher, que es como el macho. Ujú. Y hay como un juego con eso que no termina me parece, de concluirse, en el sentido al hablar de la masculinidad, ¿no? Me Ujú. parece que en sí termina siendo también bastante tóxica la masculinidad. Claro, yo hablando de los cómics estuve investigando y pensé que estaba muy amparado en una historia que es para DC Comics, que es la de Injustice, de God Ajá, Among Us, que salió un videojuego y el cómic también sobre eso, sí. que es justamente un Superman que es como el dictador universal, digamos, o sea, Ujú. de la Tierra en total, porque en un momento el Guasón como que lo logra manipular, lo logra engañar y termina, Lo saca así. claro, hace matar a su propia esposa sin darse cuenta.
a Lois Lane, Su propia esposa embarazada. embarazada encima, claro. Sí, Entonces sí, a sí, partir sí, de ese brutal. momento Superman como que se transforma, se da cuenta de lo que hizo y hay un punto de quiebre en ese universo cuando él están Batman y Joker en un interrogatorio y entra Superman y dice, bueno, esto se terminó acá y lo atraviesa con la mano a Joker Sí. y lo mata. Y Ujú. ahí es donde el tipo toma cartas en el asunto, se vuelve un dictador y se genera como un universo alternativo en el universo de DC, ¿no? Y esta idea Sí, de Homelander como es. un superpoderoso me hizo acordar muchísimo a eso. Pero el cómic es del 2006 y esta historia es del 2013. Ujú. Sí, sí, sí. Esa cuestión de. Hay una cita que ya es un cliché, el hecho de decir el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y bueno, un juego narrativo sobre esa idea. Me parece un poco más interesante el caso de Injustice que realmente que de The Voice. Me parece que no está logrado. No se logra bien una exploración de eso en el cómic y en la serie. Ujú. Ese tema me parece que le faltó trabajo ahí. El tema de las corporaciones, por ejemplo, lo he visto mejor retratado en una serie que a mí me fascina, que es Mr. Robot, Claro. que no sé si la viste vos. Sí, 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 hasta el final. Bueno, ¿no? Y aparece una megacorporación con toda parte de las cuestiones de las tramoyas políticas, realmente, ¿no? El verdadero poder que puede tener una megacorporación, ¿no? Hablando de poder absoluto y también un personaje de a pie que trata de destruirlos, ¿no? Creo que hay un eco, o por lo menos una similitud en el tipo de historia con The Voice. Pero bueno, en The Voice el villano que uno podría identificar como en las megacorporaciones termina siendo un villano totalmente acartonado y no sé, como que no termina de estar bien representado. Mm. Le falta profundidad, ¿qué va a hacer? Y aparte, más allá de que le falte profundidad, uno lo podría perdonar si tuviera un tono más ligero en general. Pero es como que a su vez también trata de tener una gravedad y como de tomarse a sí mismo en serio, Ujú. que realmente le juega en contra. Pues si fuera todo más exagerado, pero a su vez sabiendo que es a propósito, estaría bárbaro. Pero no, ¿viste? Como quiere tener esa idea de hablar del mundo real de forma alegórica, ahí creo que se arruina todo en lo que tiene que ver con el tono, ¿no? Ujú. Otra vez. Ujú. Totalmente. No es fácil hablar de esta serie. Yo la verdad que la tuve que pensar mucho, por eso te digo. Porque hay tantas cosas que me hacen ruido en el mal sentido, ¿viste? Y Ujú. bueno, hay que tratar de identificarlas. Sí, sí, sí. Otra cosa que es muy rara, que lo vi tanto en el cómic como en la serie, es cómo se retrata la sexualidad, ¿no? Generalmente los superhéroes son todos unos depravados sexuales Mm. con una libido muy alta. Y los héroes no, los héroes son todos bastante puros, con baja libido, ¿no? Y es raro eso, ¿no? O sea, evidentemente, aparte que asocia una libido alta con una depravación sexual, también lo asocia con la idea de ser un villano, ¿no? Como si estuviera mal. Claro. Es raro, es medio puritano eso. Me llamó mucho la atención eso. Porque en sí, Garth Ennis se trata de vender como alguien bastante progre y es bastante machista. Tiene estas cuestiones medio puritanas. Creo que termina siendo bastante conservador en sí, el creador. Y la serie, lamentablemente, no filtra muchas de esas cosas, ¿no? Claro. Creo que las pasa igual. El tema de el Me Too, ¿no? Que muchos citan como que hace referencia, sí hace referencia, pero en sí no se mete demasiado en profundidad con ese tema, ni con la problemática en sí. También toca, yo qué sé, aparece algo tipo Scientology, pero no dice nada sobre Scientology en sí tampoco, ¿no? Es Mm. todo muy de referencias, ¿viste? Claro. Pero no critica, en realidad no critica nada. Claro. Es Sí, muy loco eso. sí, una de las referencias que decís vos que también me llama mucho la atención y decía, bueno, esto está bueno, pero claro, tampoco la profundizan y la dejan ahí, es que llevan Ujú. a la droga a Medio Oriente, ¿no? Y empiezan ellos mismos a crear como los villanos, ¿no? Sí, sí, Pero también queda ahí, después de la serie como que se olvida de eso y como que sí. son referencias que quedan como superficialmente. Claro, eso es una lástima, la verdad, porque son temas que son interesantes y muy válidos para esta época. Ponele, porque podrías decir, bueno, Estados Unidos, ¿no? Si, digamos, si uno equipara a BOT, la megacorporación, a Estados Unidos, es el que crea sus propios terroristas, ¿no? Los terroristas que después lo invaden, ¿no? Es culpa de alguna manera indirecta o directamente, de Estados Unidos, ponele, por decir algo.
Mm. Pero bueno, no hace nada al respecto, no se mete con eso. Eh, bastante triste. Y después, en la segunda temporada, la aparición del personaje de Stormfront, que ahí también trata de tocar un tema político bastante fuerte, que es el auge de la derecha en el mundo occidental en los últimos años. Creo que también es otra oportunidad perdida. Creo Claro. que comete un gravísimo, gravísimo error al hacer a esta villana que parece encarnar muchos de los discursos que hoy en día vemos en las redes sociales. Bueno, de hecho es un personaje que tiene mucha relación con las redes sociales, ¿no? Eso se lo ve mucho tanto en las redes que utiliza, usa memes, también en el lenguaje que utiliza, habla de snowflakes, que es un término muy utilizado por la derecha, habla también de social justice warriors, guerreros de la justicia social, que bueno, acá digamos los pares de la derecha latinoamericana se refieren como a los zurditos, ¿no? Claro. Y el problema, digo yo, con este personaje es que en un momento revelan que es nazi, que es una nazi nacida en Alemania, ¿no? Y que no envejeció. Y es un problema enorme ese, porque estás diciendo que el problema del racismo y de la extrema derecha en Estados Unidos no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los nazis. Claro. ¿No? Es como que le estás lavando de culpas a la sociedad estadounidense. Mm. Y no, señores. El Claro. racismo es un problema endémico de Estados Unidos. No es que vino alguien de afuera y trajo el racismo un día, no. Es algo que se gestó en el vientre de Estados Unidos como nación. Y bueno, otra cosa, otra oportunidad perdida. Totalmente. No, por eso, la verdad que es tristísima la forma en que se refieren a la realidad. Mucha oportunidad perdida. Y bueno, Tenso. sí. Nada, yo creo que eso es más o menos lo que tenía para decir respecto de The Voice como sátira o en realidad, en términos de Jameson, pastiche. Claro. ¿Mm? Una referencia vacía. Nos metimos en una que queríamos salir y bueno, tuvimos que hasta el final. Eh, ¿Verías la tercera temporada? la voy a ver, sí, obvio. Sí, a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque me llama muchísimo la atención como fenómeno, ¿no? El hecho de que lo vean como una obra de construcción medio queriendo equiparar a Watchmen, cuando no Claro. le llega ni a la piel del dedo gordo del pie a Watchmen. Eso es una deconstrucción con cojones. Ahí sí que Moore se mete con todo y no le importa nada. No se queda a medias tintas, como sí pasa con esto. Pero bueno, fuera de eso, te digo, hay una historia en el fondo que por ahí está interesante. Creo que es un logro del showrunner, del creador de la serie, digamos. Y en sí, bueno, yo leí los primeros tomos del cómic, no me gustó. Y creo que en sí la serie, si vamos a comparar cómic con serie, es una mejora. Hay cuestiones que son mejor en la serie que en el cómic. Los personajes tienen un poquito más de dimensiones, todos en general, ¿no? Son menos simplistas que en el cómic. También eso se ve en las actuaciones. La verdad que las actuaciones están muy bien todas en la serie. Sí, No, sí. eso por más que, viste, no me haya gustado, tengo que reconocer que Karl Urban está 10 puntos. Chabón, la verdad que es un actorazo. Está muy bien. El que hace de Homelander, ¿cómo se llama? Anthony Starr. También. Claro. La verdad que se pasa el chabón. La verdad que hace un personaje raro, por ahí no del todo bien construido en algunos aspectos, pero tiene sus momentos interesantes, ¿no? Cuando tiene estos berrinches o estos momentos donde parece un niño musculoso y con superpoderes. Claro. Está muy bien el tipo. Sí, yo estoy esperando que le den una buena paliza. Apología. Arre. Sí, sí, es que, Sí. Hashtag apología. bueno, creo que un poco es lo que, mira, me pasó en su momento con Game of Thrones. ¿Te acordás del personaje de, ay, ¿cómo se llamaba? El hijo de Roose Bolton, Ramsay Snow, Ramsay Nieve, que Claro. después pasó a ser Ramsay Bolton. Sí. Eso es un personaje que lo querés ver, Sí, pero sí. que lo destruyan. Lo Sí. odias, lo odias. Pero bueno, hay que entender que el actor realmente ahí se pasa. La verdad que el que hacía de Ramsay Bolton era un genio, el chabón. Ujú. Yo lo he visto en otros papeles haciendo de un pibe bueno y también comprás. O sea que Claro. realmente re talentoso. Y bueno, en el caso de Anthony Starr, no es un actor para nada conocido, creo que es australiano.
Y la verdad que es un buen laburo. O sea, lo odias. Si lo odias un poco es porque el tipo hizo un buen laburo. Sí, sí, sí. En general, yo creo que trata de mostrar personajes que odies, ¿no? Y de ponerte, obviamente, del lado de los buenos. Por ahí es muy poco sutil, no es sutil en nada. Creo que es. La serie, en todos sus aspectos, tiene la sutileza de un martillazo en los dedos, ¿no? Ujú. O sea, Sí, no es sí. nada sutil. Pero bueno, creo que algunas cosas funcionan. Las actuaciones están bien. Como habíamos dicho, los efectos especiales están bien. Hay una diferencia bastante importante entre el cómic y la serie, es que los boys del cómic utilizan también el Compound B, ¿cómo se dice? El compuesto, ¿cómo le dicen al compuesto B? ¿Compuesto es? Compuesto B, sí. Ellos utilizan el compuesto B, entonces también tienen super fuerza y con eso se agarran a trompadas con los superhéroes, los revientan, me refiero a Butcher y todos los demás, ¿no? Ellos revientan a distintos grupos de superhéroes y en sí termina siendo como nada, el más fuerte. En cambio en la serie, como habíamos dicho, no tienen poderes, entonces se las tienen que rebuscar, ¿no? Por ejemplo, en el primero que agarran esa Translucent, que, bueno, encuentran la forma de destruirlo, ¿no? De matarlo. Ujú. Eso creo que le hace un poquito más interesante y te engancha un poco más. El hecho de que tengan que rebuscárselas, ¿no? Que no lo tengan fácil, sino que tengan que usar la cabeza para ver cómo les ganan. Claro. Yo qué sé, en ese sentido es más divertido. Pero bueno, creo que ahí se termina la lista de cosas buenas. Después en general, la música me parece que en general está muy mal usada. Creo que trata de ser, no sé, un James Gunn, un Edgar Wright y no le sale. Claro. ¿No? En cómo usan la música, Ujú. en cómo usan la violencia también. Creo que les falta sopa. Ujú. Creo que hay gente que lo hace mucho mejor. Hay cómics, hablan más allá de Watchmen, hay un montón de cómics que satirizan al mundo de los superhéroes, que por ahí en algún momento por ahí lo podemos hablar. Yo me fijaría más en esas cosas que en The Voice, Claro. la verdad. Pero bueno, Ujú. es el fenómeno que está dominando ahora muchas de las pantallas. Así que no sé, ¿tenés alguna cosa más? ¿Alguna otra reflexión respecto a esta serie tan polémica? No, no, la verdad que no. Costó muchísimo verla, pero bueno, ¿Sí? qué sé yo. Sí, no sé si recomendarla tampoco, ¿viste? Porque es así, es como, por ahí el que le gusta tipo de humor y eso, puede ser, pero realmente no, creo que quedó muy claro todo lo que hablamos, que es una serie que la verdad no entendemos el fenómeno, ¿no? El éxito. Sí, sí, es realmente un enigma. Yo creo que en sí es todo una gran analogía triste. Creo que Bot es una analogía de Amazon y que los Seven es una analogía de The Voice, en el sentido de que tratan de vender algo, ¿no? De vender su producto y de metértelo por todos lados. Y en realidad está lleno de porquerías. ¿No? Claro. Yo tampoco sé si la recomendaría como algo bueno. Más como existe, ¿no? Y está bueno igual hablar de eso. Por eso estamos hablando de la serie acá, ¿no? Claro, Pero también para entender que hay cosas que se pueden hacer mejor. totalmente. Así que sí, yo diría que la gente lo vea, opine y también nos diga si estamos equivocados, Ujú, ¿no? ujú. Que comente. O están de acuerdo. Somos Alta Cultura Pop. Exactamente. Estamos en las redes, como siempre, en Instagram y también publicamos nuestros capítulos semanalmente en Spotify y en YouTube. Así que ahí pueden comentar, no en Spotify, pero después en las Claro. redes sí, pueden participar de todas las discusiones que armamos, todas las cuestiones de las que hablamos, que bueno, es la idea, ¿no? De compartir un poco lo que nos parece y escuchar también. Ujú. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Chau, chau.